Muy buenos días, hermanos, y en especial las hermanas que están celebrando su Día de la Madre este fin de semana, este segundo domingo de mayo. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Me gozo que ya pronto podré regresar al país. Espero poder estar allá el próximo jueves. Y pues es una alegría y una gran bendición. Así que un gran abrazo y elevamos una oración al Señor, bendiciendo la vida de cada una de las madres de nuestra iglesia y en general las madres de nuestro país. Que Dios les siga dando fuerzas, dando sabiduría, dando su favor para poder hacer esta labor tan importante que es crear una familia, crear hijos buenos y temerosos de Dios. Hermanos, hemos estado en las semanas anteriores compartiendo acerca de las grandísimas promesas y preciosas promesas de Dios nuestro Padre para con nosotros, su pueblo, con nosotros, sus hijos. Pero reflexionando y orando, me doy cuenta que hay personas que parece ser que no logran obtener las promesas de Dios, y no solamente en la observación cotidiana, inclusive en el testimonio de la Escritura. Encontramos que para mucha gente el alcanzar las promesas de Dios les ha resultado complicado y difícil. Y buscando en la palabra las razones de esto, y antes de seguir compartiendo otras promesas, ¿verdad? Porque de nada serviría solamente hacer un inventario, miren qué lindas promesas, sino que también ayudarle, hermano, cómo puede usted vivir estas promesas de Dios en su propia vida. Esta semana, ¿verdad?, teníamos pensado hablar acerca de 3 promesas preciosas más. Uno, la promesa de la participación. La promesa que Dios te dice que tú serás parte de su reino, que tú heredarás su reino y que además eres protagonista en las grandes cosas que el Señor quiere hacer en su reino junto contigo. Lo segundo es la promesa de la provisión divina. Esta promesa el Señor nos habla acerca de Él, que Él tiene cuidado de nuestras necesidades y que Él va a proveer aquello que nos haga falta como sus hijos. La tercera promesa es una promesa que muy poco se escucha y que a muchos no nos resulta agradable, pero desde la óptica divina es completamente necesaria, y es la promesa de la persecución, la promesa del padecimiento. Pasemos, pero antes de entrar a esto de las promesas que estoy mencionando, quiero hablar de aquellas cosas que nos han prevenido, para que conociéndolas podamos examinar nuestra vida, arrepentirnos y hacer los ajustes necesarios para poder encontrarnos en la forma necesaria para poder recibir las promesas de Dios en tu vida. Lo primero que te quiero hacer es leer Hebreos capítulo 6, si por favor lo buscan ahí ustedes en su Biblia, versículo 11. Este pasaje nos dice así, Hebreos 6, 11. Deseamos, dice el apóstol, el escritor de la epístola, que sigan con este mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia han esperado recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que han confiado en Dios, porque así es como recibirán todo lo que Él les ha prometido. La promesa de Dios, versículos 13 y 14. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no había nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para darnos libre acceso, un camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje que recién leímos, hermanos,
nos da pistas muy claras respecto a cuáles son esas actitudes y cuáles son esas acciones que nosotros debemos de tomar, al igual que Abraham y muchos antes que nosotros, para alcanzar a vivir, a recibir la herencia de las promesas que Dios nos ha hecho. Primero que nada quiero aclarar y apuntar en esto. Si alguien no recibe la promesa de Dios, nunca es culpa de aquel que lo prometió, de Dios mismo. A Dios le sobra lo que se requiere, lo necesario para cumplir sus promesas. Primero déjame decirte que a Dios le abunda la buena voluntad para contigo. ¿Te acuerdas de aquella escena de los ángeles que anuncian la venida del Mesías y que se lee y se mandan las tarjetas de Navidad? Dice, esto está en Lucas 2:14, dice, gloria a Dios, en las alturas cantan los ángeles. Y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Esto nos dice que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios es para tu bien. Sin embargo, muchas personas tienen la idea de que Dios vive enojado, que el modo normal de Dios es un modo enojado y que está molesto contigo y que vas a tener que hacer mucho ruego, mucha súplica y tenés que arrastrarte mucho para que Dios te conceda porque Dios está enojado contigo. Pues no, a Dios le abunda buena voluntad. Dios quiere tu bien. Dios quiere bendecirte. De hecho, lo que la Escritura sí nos revela acerca de Dios es que Él es lento para la ira y que es fácil, que es grande, que es abundante en misericordia. Su buena voluntad, su deseo de bendecirte es el modo default de Dios. Dios quiere bendecirte. Esto no le falta a Dios para darte sus promesas. Segundo, a Dios no le falta fidelidad. No faltó, dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y concluye ese versículo, todo se cumplió. Como dije, Josué 21:45. O en palabras del apóstol Pablo, Pablo escribiendo a sus discípulos les dice, fiel es el que los llama. Fiel es el que los llama. Está hablando de Dios, el cual también lo hará. Porque la fidelidad de Dios es permanente, es para siempre. De hecho, la Escritura nos dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él es fiel. Él no le falta fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es una característica del carácter de alguien. Y lo que nos dice es que esta persona cumple lo que promete. Lo que dice se cumple. Lo que Él te ha anunciado vendrá sin faltar absolutamente nada. Jehová siempre cumplirá su palabra para siempre y por siempre. Lo tercero que nos dice este pasaje acerca de estas características de Dios con las cuales nosotros podemos asegurarnos de sus promesas, está en su poder. Tampoco dudó, dice el pasaje, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para poder hacer todo lo que había prometido. Dios no promete, mi hermano querido, mi hermana querida, lo que no puede cumplir. A diferencia de los políticos, a diferencia de la mayor parte de nosotros los seres humanos, que muchas veces prometemos, aún a sabiendas de que no podemos cumplir, porque no está en nuestra capacidad. Pero cuando Dios promete, promete aquello que Él está en plena capacidad de poder cumplirnos. Recuerdo también aquel pasaje cuando el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo. Cuando hace el comentario en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que es que Abraham creía, oiga esto, que Abraham creía que Dios era plenamente capaz y tenía todo el poder, aún de resucitar de los muertos a Isaac. Entonces, como un pequeño resumen, a Dios no le falta buena voluntad para cumplirte su promesa. A Dios no le falta fidelidad, le sobra fidelidad para cumplir tu promesa. Y Dios tiene todo el poder para cumplir las promesas que nos haya hecho. A manera de revisión y más bien de un paso intermedio antes de que procedamos, hermanos, ahora a hablar acerca de qué actitudes en nosotros se encuentran
muchas veces que nos impiden ver con nuestros ojos la promesa de Dios que Él nos ha hecho. Primero tengo que decirte que toda promesa divina, y tú lo vas a poder corroborar en tus lecturas bíblicas, lleva además una cláusula condicionante. ¿Qué quiere decir esto? La cláusula condicionante lo que dice es lo siguiente: yo te daré esto, yo haré esto, si tú haces esto otro. Porque Dios lo que está haciendo es un pacto con nosotros. Y en todo pacto, o dicho de otra manera, de todo testamento, en todo contrato, en todo acuerdo, hay cláusulas que pertenecen a cada una de las partes. Dios te dice: haz esto, hijo, haz esto, hija, y tú recibirás esto otro de mi parte. Vamos a extendernos un poquito más sobre este tema más adelante. Así que tenlo en tu mente porque vamos a hacer así. Ahora entramos a las actitudes equivocadas que nosotros enfrentamos la vida y enfrentamos lo que Dios nos ha ofrecido y por lo cual al final no heredamos lo que Dios nos ha prometido. Primero, la quejumbrosidad, la queja. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros y muchos ejemplos bíblicos, Dios promete algo a alguien y esta persona en el camino empieza a ser invadido por un espíritu, por una actitud quejumbrosa. Que el Señor no estuvo a tiempo, que el Señor me está haciendo padecer innecesariamente, que qué barbaridad, mejor sería morirme, ¿verdad? ¿Por qué a tales personas les va mejor que a mí? ¿Por qué? Son actitudes de queja, de lamento. Pero es mejor, nos dice el pasaje que leímos ahí explicando cómo es que Abraham heredó su promesa, que fortalezcamos nuestra fe dando gloria a Dios. Fortalece tu fe. En vez de tener un espíritu de queja, cámbialo por una actitud de alabanza. Alaba anticipadamente. Alaba a Dios expectantemente antes de que tus ojos sean testigos del cumplimiento de la palabra de Dios y de su promesa. Declara con tus labios, con tus cantos. Decláralo, confiésalo anticipadamente. Honra a Dios por lo que Él hará. No por lo que ya hizo, sino por lo que Él hará. Dile a tu propio corazón cuando lo encuentres quejándote. Y también a los demás que te quieran, a todos los que te quieran escuchar y hasta los que no te quieran escuchar. Mis ojos lo verán. Dile ahí a tu hermano que está en tu casa, al par tuyo, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, tu familiar. Mis ojos lo verán. Verás que mis ojos verán el cumplimiento de sus promesas. Y Dios apresurará este cumplimiento para ti. Sí, le pondrá aceleramiento para el cumplimiento de aquello que Dios ha prometido, por cuanto tú le honraste, dándole gloria, aún antes que tus ojos hubieran visto. Eso es fe, eso es confianza. Y de ahí es donde salimos y entendemos que el justo por la fe vivirá. El justo anuncia lo que habrá de venir glorificando a Dios de antemano y dice: mis ojos lo verán. Dilo nuevamente, dilo para ti mismo, dilo a tu propio corazón: mis ojos lo verán. Una segunda actitud incorrecta después de la queja, pero muy relacionada con esta, es una actitud de incredulidad y de desconfianza. Consideremos un poco más de cerca el ejemplo de Abraham. ¿Qué le prometió Dios? Dios le prometió descendencia. Pero él era un hombre de 85 años, ya era un hombre viejo, su esposa también. De hecho, cuando el ángel del Señor le anunció estas cosas, Abraham, Sara se rió. Voy a ser yo madre siendo vieja. Se rió. No podía creer que Dios le iba a conceder la maternidad a tal edad. Y es que las promesas de Dios son tan asombrosas, pero además normalmente están en el futuro, por lo que requieren una respuesta de fe, ya que están en el futuro, nuestros ojos no la ven, parecen imposibles, parece que el tiempo ya ha pasado, parece que todas las circunstancias están en contra, no vemos manera, al menos no natural, para que eso suceda, pero es que Dios no necesita una manera natural.
Dios puede hacer una manera sobrenatural. Dios puede hacer camino donde no lo hay. ¿Sabes? La promesa divina es la materia prima de nuestra esperanza. Debe ser. Romanos 4, 18 al 21, y leo nuevamente para ti, y dice así: Él creyó, hablando de Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe, al considerarse su cuerpo, que estaba ya como muerto, ya casi tenía 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de aquella promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él fue de fe, actuó con confianza en Dios, no dejó que la duda habitara, anidara en su corazón o en su mente. Mejor anunció lo que había de venir y dio gloria a Dios, y creyó que Dios era poderoso para darle aquello que sí le había prometido. Entonces la incredulidad y la desconfianza son una actitud nociva, destructiva, esteriliza el poder de la promesa. Una tercera actitud que también nos daña a la hora de poder heredar lo que Dios nos ha prometido es la desobediencia. Una actitud desobediente y terca para con Dios. Las promesas de Dios tienen esta característica, son un estímulo para nuestra obediencia a su voluntad, a la voluntad divina. Dios perfectamente podría haber dicho de esta forma: así lo quiero, hazlo y punto. Dios es soberano, Dios reina. Él no necesita ofrecerte nada para que tú cumplas su voluntad. Él sencillamente te ordena. Su voluntad, ¿verdad?, es soberana, es superior a la de cualquiera. Pero Él le hace algo más hermoso. Conoce nuestra naturaleza, nuestras debilidades. Él conoce quién somos y cómo somos. Y nos dice de esta forma: esta es mi voluntad. Y al hacerla, esta será tu premio. Esta será tu recompensa. Prácticamente, cada promesa que Dios nos hace también nos implica, para poder obtenerla, un acto de obediencia de mi parte. Leo algunos ejemplos. El que cree en mí, la parte tuya, la parte mía, tiene vida eterna, la parte divina, la promesa. Venid a mí, todos los cansados y trabajados. Esa es la parte nuestra. Tenemos que ir a Él. La parte de Él: yo os haré descansar. Esa es su promesa. Confiesa tus pecados. Esta es la parte nuestra, la parte mía. Esta es mi obediencia, tu obediencia. Confiesa tus pecados y yo tendré de ti misericordia y te perdonaré. La parte divina, la promesa de Dios. Si tú confiesas tus pecados y tú haces aquel acto de obediencia, Él viene y hace el de Él, que es perdonarte y olvidarse de tus pecados. Sígueme y yo haré de ti pescador de hombres. Ya vas entendiendo, creo yo. Nuestra obediencia siempre es crucial para el cumplimiento de la promesa. Una actitud desobediente, ignorante, esquiva de la voluntad del Padre, siempre nos prevendrá de no alcanzar las promesas divinas. Una última actitud que también le ha impedido a muchos disfrutar de lo mejor que Dios tiene para ellos. Y esta es la impaciencia. A veces, el tiempo que se requiere nos juega malas pasadas. Muchos no nos preparamos en nuestro caminar con Dios para una carrera de larga distancia, un maratón. Nos preparamos mentalmente solamente para una carrera de alta velocidad, 100 metros planos. Y quien gana realmente para alcanzar las promesas de Dios es aquel que permanece animado y constante a largo plazo. Porque estas cosas, mi hermano, tienen o suelen tener largos plazos. La impaciencia, una actitud impaciente, nos hace descuidarnos, nos hace distraernos,
nos hace que nos demos por vencidos antes del tiempo del cumplimiento de la promesa y no la alcanzamos. Hebreos 10:36 dice así, lo leo para ti, porque es necesaria la paciencia. Oiga lo que dice, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿se acuerda de la obediencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego nos da una palabra de ánimo y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios siempre tiene sus tiempos y tiene sus razones. Tenga paciencia. Escuche esto, considere esto detenidamente. 2 de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, sino que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que muchos pensamos, tardanza divina, Dios haciéndonos padecer y sufrir y no regresa, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso no es tal cosa. Dios conoce sus razones y Dios conoce sus tiempos. Lo que nosotros pensamos tardanza es bondad divina, es misericordia para que muchos sean salvos, que de otra manera no lo podrían ser. Y por último, mi hermano, indolencia y pereza, una última actitud. Una vez que recibimos la promesa, seamos diligentes, que el Señor al venir nos encuentre diligentemente persiguiendo su voluntad, haciendo su voluntad y esperando con paciencia las promesas que Él nos ha dado. Cada una de sus promesas van a cumplirse. Ten fe y ten paciencia. El que te habla ha visto la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios ha sido bueno siempre. Dios nos ha cumplido cada una de las palabras que hemos atesorado en el corazón. No menosprecies las promesas de Dios. Las promesas de Dios son un tesoro que se debe guardar y que se debe perseguir. Dios te bendiga, hermano. Vamos a concluir con una breve palabra de oración, pidiéndole al Padre que ajuste, que nos ayude a ajustar las actitudes de nuestro corazón, de tal manera que podamos alcanzar las promesas preciosas y grandísimas que Él nos ha hecho. Padre, suplicamos en este día que tú toques nuestros corazones, que tú nos ayudes a aprender al ajuste, Señor, de nuestras actitudes, para que al tener las actitudes correctas, heredemos las promesas y seamos como el Padre de la fe, Abraham, tu amigo. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.